Hola, buenas tardes. Pues sí, para los que nos estén viendo por YouTube o para los que nos estén escuchando por radio y ya tengan cogidas nuestras voces, pueden ver claramente que no soy Carlos ni que no soy Lucio. Nos han dejado solos, así que aquí estamos. Hoy en el espacio gastronómico vamos a tener a Adrián Martín. Adrián Martín es el director comercial de la firma Poncelet, una Poncelet. firma conocida en el mundo de los quesos y del producto gourmet. Buenas tardes, Adrián. Hola, muy buenas tardes. Cuéntanos un poco, Poncelet, ¿qué ¿Qué es? es? ¿A qué se dedica? ¿A qué Bueno, se dedica? nosotros principalmente nos dedicamos al queso en exclusividad, sobre todo al queso tradicional, artesano, y lo que intentamos es traer, sobre todo a Madrid, a toda España, es un poco toda la experiencia quesera, un poco de todas las partes de Europa o de la mayor parte de Europa, tanto Francia, Irlanda, Inglaterra, y ya no solamente que si nos traemos el queso, sino que también lo afinamos, le damos un puntito más de maduración para poder darle un sabor propio, por decirlo así. Ahora hablaremos del afinamiento y te contaré una anécdota que me pasó hace Uh-huh. poco en una comida, pero cuéntanos, Poncelet, ¿cómo llega a Poncelés España? surge, pues bueno, un matrimonio madrileño, pues bueno, se fue a Francia, a París, pues bueno, a disfrutar de la gastronomía, de lo que es un viaje allí, y se dieron cuenta de una de las calles, pues bueno, una calle que se llama Poncelet, había muchísimas tiendas dedicadas al mundo del queso, y entonces vieron que en Madrid, en España, no existía nada ni similar ni parecido, ¿no? Con tanta variedad o con tanta profesionalidad o tanto conocimiento del mundo quesero, ¿no? Y decidieron, pues bueno, montar o por lo menos intentar traer ese tipo de cultura o ese tipo de espacio gastronómico aquí en nuestra ciudad, Madrid, y como no, en el ámbito nacional. Llegó primero a la tienda, Lo primero fue la tienda. en la calle Argensola. Uh-huh, eso es. ¿Cuántos años tiene la Pues tienda ya? llevaremos, ahora en diciembre vamos a hacer 13 añitos ya. Y posteriormente llega ya un poco el concepto más gastronómico de dar Bueno, es curioso porque después de la tienda aparecen las cuevas de maduración, antes que el restaurante, que es por Ujú. donde creo que ibas a ir. Sí. Primero aparecen las cuevas y eso permite sobre todo darle el punto este extra que te comentaba antes de nuestros quesos. Y claro, ya la forma más directa, una forma más directa de dar a conocer, pues fue luego posteriormente montando el restaurante. El restaurante al principio cuando surge, bueno, yo me acuerdo que ya estaba metido en el tema gastronómico y de repente te encuentras con que va a haber un restaurante que se va a dedicar en exclusiva o en un 85% al Efectivamente. tema del queso. Eso en principio sorprende porque todo lo que Sí, es algo único es algo único. y no te puedes imaginar a lo mejor que todos y cada uno de los platos lleven queso o esté el queso presente, ¿no? Ya sea desde el plato principal, entrante, postre, al final. En qué año fue la apertura del restaurante? El año, pues bueno, el restaurante lleva 5 años, Aproximadamente. 2011. 2011, 2011. Te quiero 2012. decir, yo creo que en estos últimos años el público madrileño, el público de restaurantes se ha abierto bastante a Sí, un sí, concepto, sí, sí. pero probablemente en el 2011, ¿cómo fue esa recepción de la gente de decir, me Bueno, encuentro un sitio donde alucinante. La verdad solamente... que se fue bastante bueno, la inauguración fue muy buena también la verdad, y por suerte seguimos siendo muy buenos en lo que hacemos y la gente lo ha apreciado y Madrid y España yo creo que lo ha traído muy bien, lo ha recepcionado muy bien ese concepto. ¿Cuáles son los platos más característicos? O sea, que bueno, la La tabla de tabla de quesos quesos no puede es faltar, ya sea fundamental. entrante, postre o como Sí. plato único, porque al final es queso y el que va ahí va a comer queso, pero bueno, tenemos Independientemente el cocinar con queso, el el decir, cocinar. yo el otro día estuve comiendo en vuestra casa Uh-huh, y reconozco que hubo ahí un bao, hubo varios platos que me sorprendieron, el decir, uh-huh. mira qué bien han traído el queso a platos que ahora están como los baos, Efectivamente. muy de moda en la Que gastronomía no podrías madrileña. tampoco antes o chocaba mucho el tema de a lo mejor sushi y queso, ¿no? Decías tú, Exacto, vaya sí, concepto, sí, ¿no? Bueno, pues nos ha quedado una mezcla estupenda, la sí. verdad, les invito a todos que vengan porque es No, una no, mezcla muy buena, muy desde buena. aquí invitamos a todos los oyentes de Estilo y Finanzas que visiten Poncelet porque la verdad que el concepto Uh-huh. es diferente y a poco que te gusta el queso, que incluso ahora hablaremos de que tienen una versión para no queseros, ¿no? Sí, Incluso una versión vegetariana, efectivamente. pero a todo lo que le gusta el queso, que gracias a Dios somos mayoría, la verdad que el concepto es muy interesante y muy divertido. Muy bueno, sí, sí. Eh, ¿Habéis ido evolucionando la carta desde Sí, que sí, desde que abrimos hasta ahora hemos tocado muchísimos palos diferentes, muchos pescados distintos, utilizando
recetas. Normalmente cada 6 meses intentamos cambiar la carta pues para que todos los quesos que trabajamos pasen dentro de ese mundo gastronómico combinado con diferentes productos. Y por ejemplo, en la múltiple variedad de quesos que tenéis, ¿habéis notado que hay cambio también en que a lo mejor hace 5 años gustaban más unos y luego se van poniendo de moda Eso otros? se nota en las tablas de queso como tal. Cuando comes queso solo, sabemos ya más o menos qué quesos tienen más aceptación, cuáles gustan más, cuáles pues bueno, pueden sorprender y la sorpresa siempre puede ser buena o mala, ¿no? Pero a nivel de platos no se nota tampoco. O sea, No, pero por ejemplo, te quiero decir, yo no soy un experto en quesos, pero creo que, por ejemplo, el parmesano tuvo una época en la que era como lo más, el decir, mm, vamos a pedir un bueno, poco de parmesano y hay tal. algunos quesos que están siempre presentes en todos los platos, ya no solo de nuestros restaurantes, sino de la vida cotidiana. Esos son inamovibles, obviamente. Luego el risotto de parmesano, pues por ejemplo, podría ser uno de los platos más sugeridos o más pedidos, ¿no? En este sentido. Hay otros platos, pues sí que intentamos darles una vuelta más, a lo mejor intentar darles un sabor un poco diferente, más característico, y bueno, y para eso vamos rotando el menú, ¿eh? ¿Qué gustan más, los quesos suaves o los quesos potentes? Uy, por la experiencia que tengo yo, el queso cuanto más sepa, más gusta a los que somos queseros. A la gente que, bueno, está intentando hacer el esfuerzo porque le guste el queso, pues siempre recomendamos que empiece por quesos un poquito más suaves, un poquito más cremosos, que no tengan una intensidad pues muy animal, sea un poquito más a mantequilla, yogur, y a partir de ahí, pues bueno, ya lo que vayan probando y vayan arriesgándose a probar, claro. La verdad que con el queso pasa una cosa, por mi experiencia cuando vas a comer con gente y tal, que es un mundo muy particular, porque hay gente que te dice, no, yo queso sí, pero no puede ser muy fuerte, o tiene que ser muy fuerte, o la textura, simplemente la textura no me gusta que sea de untar, tiene que ser duro, que se mastique. Sí, pero al final luego nosotros allí con nuestros maestros queseros que asesoran, que pues siempre orientan al cliente, ¿no? Hacia los quesos que están en un punto de afinación un poquito más óptimo, están mejor. Al final les tiramos para abajo toda su percepción del mundo del queso, lo que ellos creían que les gustaba. Decían, mira, este queso también es suave, pero no tiene la textura que a ti te gusta. Y mira, y lo prueban y al final les acaba encantando. Ahí. Cuéntanos un poco, Adrián, qué es eso del afinamiento, la afinación en los quesos, porque hace poco te iba a comentar, en una comida salió el tema y había una persona que no estaba vinculada al mundo de la gastronomía y dijo, yo pensaba que solamente se afinaban los violines. Pues, Eso me lo he encontrado yo muchas veces. Nada, el término de afinar viene de Francia, de afinar, y en este caso pues consiste en darle el punto de maduración óptimo al queso, es decir, aprovechar todo el sabor, el máximo sabor, la mejor textura que nosotros podemos considerar o el afinador en cuestión pueda considerar apropiado para ese tipo de quesos. pero básicamente sería como... Es la técnica, exacto, la técnica. la técnica Entonces, de... en quesos más curados, tipo manchego, zamorano, que podemos conocer todos, pues consiste en un volteado, un cepillado y un baño con aceite cada X tiempo. Ujú. En otros quesos, pues consiste en subirle un poquito más la humedad o darle una temperatura un poquito más baja, etcétera, etcétera. Ayudar al queso a que alcance su punto óptimo de maduración para degustarlo y disfrutarlo con O- todos buenos puntos, vamos. otra pregunta que viene enseguida se te ocurre. Vamos a ver, en España yo creo que somos muy amantes de lo ajeno y denostamos a menudo lo nuestro, aunque Sí. muchas veces valga más que lo ajeno. El queso yo creo que es un ejemplo clarísimo en el Es un cual ejemplo muy claro, muy claro. hay mucha gente que dice, no, yo sé mucho de quesos. Y bueno, donde estén los quesos franceses, los ingleses, los holandeses, los Los alemanes, los italianos. italianos, los españoles, bueno, los españoles en realidad los asocio siempre al pastor y el chato de vino y no sé qué, Eso cuando es. realmente yo creo que hay quesos españoles que Aquí son... por tradición o por cultura, por cómo lo hayamos podido ver o vender, al fin y al cabo la gente de a pie conoce 2, 3, 4 quesos, ¿no? Manchego, torta del Casar, Cabrales y poquito más, ¿no? Entonces eso yo creo, en mi opinión, esa es mi opinión personal, nos ha podido acotar un poco el tema de la promoción en otros países o incluso en nuestra propia gente, ¿no? Y cosa que en Francia no, tú vas a Francia y en un supermercado tienes una variedad de producto francés, de queso francés infinita, y aquí en España a lo mejor vas y de producto español pues ves todos los quesos curados de oveja que tenemos, que son al final quesos curados de oveja, no tenemos mucha diversidad antiguamente, ¿eh? Hoy en día por suerte ya hemos cambiado esa percepción y vamos conociendo más, vamos conociendo mucho más del mundo del queso. Pero fíjate, todavía me da a mí la sensación de que hay mucha gente que a la hora de decir voy a hacer una cena en mi casa y voy a poner de postre una tabla de quesos y tal, considera que es como más elegante o más cool poner Roquefort que poner una torta de casar o que poner Cabrales. Cosa que en realidad no tiene ningún sentido. No, no tiene ningún Porque sentido. con el vino yo creo que eso se superó. O sea, la etapa de decir, Por suerte sí, claro, me por gusta el suerte ya Borgoña o me gusta el Burdeos o tal,
Hombre, puede ser un enamorado del vino francés y decir me gusta eso, pero yo creo que la gente al No, final, ese bache ya se pasó. sin ningún Yo miedo, creo pone que un sí. Ribera del Duero o pone un Y les Valdepeñas o encanta pone y un les vino de funciona Madrid igual. y funciona Eso perfectamente. es. Pero con el queso me da que todavía no hemos llegado a ese salto que la gente sigue pensando. Yo, por ejemplo, siempre lo digo, o sea, yo entre mis quesos favoritos del mundo está la torta del Casar. Ajá. Y siempre digo, la torta del Casar, si en lugar de ser extremeña fuese Fuera italiana francesa o o fuese italiana. francesa, triunfaría Tendría mucho un más. éxito brutal. En O sea, cambio, es un quesazo. ¿qué, Y... qué queso más bueno? ¿Qué es torta del Casar? Torta del Ujú. Casar me suena. ¿Y esto de dónde es? No es de Extremadura. Ah, de Extremadura. Y es como, me Efectivamente. has tirado por tierra todo lo que me Ujú. estaba construyendo yo en mi cabeza de ver lo bueno que era. Efectivamente. Ahí en la tienda que tenemos en la calle Argensola, nosotros siempre asesoramos al cliente, ¿no? Diciéndole pues bueno, lo mismo que en el restaurante, ¿no? Ver qué quesos tenemos en el mejor punto, cuáles quesos son quesos de temporada, etcétera. Y siempre pues vienen, oye, que tengo una cena este viernes, quiero hacer una tablita de quesos franceses. Y empiezan con el queso francés, es que son los mejores, tal, 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 tal. Nosotros siempre orientamos a que, bueno, intentar darle diversidad a la tabla, que conozcan todos los quesos que hay, ya no solamente el panorama nacional, un poquito todos los quesos que trabajamos nosotros para que los puedan conocer todos, para que no se cierren en banda en que el queso francés es el mejor. Es bueno, pero hay muchísimo queso también muy bueno y sobre todo en España. Vamos. Y el cliente habitual de Poncelet va con la idea muy clara de lo que quiere o va más con a ver Se deja se deja asesorar, se deja asesorar? asesorar. Siempre les hemos aconsejado y ellos mismos lo ven bien, que bueno, si en una tabla de quesos que van a comprar 5 o 6 quesos, siempre se compren 2 que ellos conocen, que a ellos les guste y los otros se dejen asesorar. Además que se dejen asesorar por el dependiente que no lo ha atendido anteriormente, porque cada uno tenemos unos gustos y siempre tiramos a los quesos que a lo mejor les puede gustar un poco más. Entonces así damos la rueda. Son 360 quesos lo que trabajamos, hay que tener tiempo y ganas para probarlos todos, claro. Seguro que ahora que vienen enseguida las Navidades y bueno, muchas incluso comidas, cenas prenavideñas, hay mucha gente que al final el queso es muy socorrido porque es una cosa que no te exige una gran Te cocina, quitas un más plato exacto, te vas, cortando. exacto, simplemente con cortarlo y ponerlo un poco mono con 4 nueces y Eso 4 uvas, has solucionado media cena. Con lo cual es un producto que puede venir muy bien en muchas mesas ahora mismo. ¿Cuántos quesos es el sí. número exacto Lo para...? ideal que nosotros recomendamos es entre 6 y 8 piezas de queso. Va a depender un poco también si es plato de postre o es plato de entrante o principal, pero normalmente entre 6 y 8 piezas de queso. Otra pregunta que viene al caso muchas veces. Mucha gente dice, vale, compro 6 7 quesos diferentes. En teoría yo creo que todo el mundo da por hecho que un poco te dicen el orden, empezar por el más El más suave para no suave, inundar la boca y terminar por el efectivamente. más fuerte. ¿Con qué aconsejáis? Ya te estoy preguntando un poco desde el punto de vista técnico de la persona que nos está viendo en casa y dice, vale, yo voy a poner mañana o la semana que viene una tabla de quesos en casa. Vale, pongo los quesos. ¿Es bueno poner membrillo? ¿Es bueno poner uvas? Sí, eso es ¿Mermelada? buenísimo. Eso es buenísimo. ¿Nueces? Eso es buenísimo. Ya simplemente, aunque sea para enjuagar o depurar un poco la boca entre el paso del primer queso al segundo, del segundo al tercero, etcétera, etcétera. Y si luego encima ya das con el tino para poder combinar esos condimentos o esos productos con el queso, se puede hacer. Es estupendo. Al cambiar de queso a queso, hablabas tú de enjuagar la boca, me imagino que se puede enjuagar un poco con alguno de Ujú. estos aditivos que se ponen. Yo directamente, normalmente lo que hago es tomar un trago de vino y Eso ya es lo está. mejor. Bueno, lo mejor será una No, manzana, pero no vamos a poner tan técnicos tampoco, una pero vamos. manzana. Una manzana, efectivamente. Te iba a comentar, hay un restaurante en la Sierra de Madrid, Montia, que tiene una estrella Michelin, que además tiene un menú de degustación y uno de sus pases fijos es una tabla de quesos Ajá. de la Comunidad de Madrid. Y siempre ponen una especie de infusión de pera, no sé, son varias cosas y te lo ponen en una botellita pequeña y siempre te dicen entre queso y queso tomar un Muy traguito de sabio, esto. porque eso te ayuda sobre todo a dejarte la boca en un punto neutro y poder disfrutar y sacarle toda la ranoléptica posible al siguiente queso que vayas a degustar. O sea que lo ideal sería poner una manzana Una manzana. Ácida, verde. ácida para limpiar la boca Limpias y la seguir boca con de el la boca, siguiente. efectivamente. Traguito de agua a lo mejor y siguiente queso. Y el vino? ¿Dónde metemos el vino en eso? Bueno, el vino no puede faltar. Vamos a ver, el vino es acompañante del propio queso en sí, no sirve para enjuagar, ¿no? Porque al fin y al cabo el vino siempre deja un sabor residual y puede alterar. Entonces, yo siempre recomiendo en una tabla de 6 quesos empezar 3 quesos con un vino blanco, o si tenemos la oportunidad de disfrutar cada queso con el maridaje perfecto, con cada vino perfecto,
pero si no, los 3 primeros quesos vino blanco y los 3 últimos quesos vino tinto. ¿Hacéis en el restaurante maridaje de vinos y quesos? Tenemos nosotros en el restaurante todos los domingos, tenemos siempre cursos de cata, ya sea cata solo con queso o maridaje vino y cerveza. ¿Ah, sí? Para poder enseñar al público un poco el concepto, ¿no? Y ahora el tema de la cerveza también está yendo muy bien con el queso, estamos haciendo varias pruebas y la verdad que De hecho, creo que ahora mismo Poncelet, para los oyentes, tenemos que decir que recientemente ha hecho una pequeña remodelación, ha creado una zona de barra con un concepto de... la carta es diferente, creo, ¿no? Más de raciones, Eso más... es. Tenemos la zona de la entrada, pues bueno, antes había unas mesas y tal, hemos hecho una pequeña remodelación, ponernos un poco al día, y lo que hemos puesto ha sido un gastrobar, ¿no? Donde puedes a lo mejor reunirte con varios amigos y tienes una mesa grande donde te puedes juntar con otra gente y conversar un poco sobre lo que quieran conversar o con el queso o el tema de las cervezas. ¿La carta es diferente a la tradicional? La carta es diferente. Tenemos 2 cartas, carta de salón, que es la carta, pues, carta clásica. Carta clásica, y luego la carta esta que te comento, gastrobar, que es donde está el bao y bueno, son tapas, son raciones pequeñitas y es pues eso, para pasar una tarde un poquito más... ¿Y ahí es donde habéis creado el concepto del maridaje con cervezas? Sí, porque hemos empezado con cervezas artesanas también, le damos mucho valor, mucha ahora mismo es importancia. un boom en gastronomía. No, pero con razón, nos alejamos de las marcas más industriales Sí. y metemos unas marcas, unos sabores diferentes, que es lo que te decía antes, sorprende mucho cuando introduces un producto tan puro, ¿no? Que no está pues nada, ni adulterado ni nada. Y en este caso el concepto gastrobar pues se aprovecha de ello. ¿Está teniendo éxito el gastrobar? Sí, gusta mucho. Ese concepto está gustando mucho, ya no solamente en nuestro restaurante, sino en toda la gastronomía. En forma general, sí. creo que sí. De hecho, yo creo que la tendencia en gastronomía es el poner un salón más gastronómico y el poner otra parte más informal, con un horario de cocina más amplio, con una carta más asequible y donde muchas veces es verdad que lo que te apetece más es picar y tomar unos vinos, unas cervezas, exacto, que el sentarte en una mesa con mantel y hacer una comida o una cena más formal. Efectivamente. ¿Cuál es el futuro de Poncelet? ¿Hacia dónde mira? O sea, empezó con la tienda, el restaurante más clásico, el gastrobar. ¿En realidad va siguiendo la tendencia? ¿Tiene unos objetivos? Que sobre todo lo que es nuestro restaurante, pues siempre, pues bueno, como cualquier otro restaurante, poniéndose al día cada mes, cada día te diría yo, porque hay un mogollón de cambios constantemente en la oferta gastronómica. Y a nivel de la tienda y de las cuevas de maduración, como siempre, buscando nuevos quesos, buscando quesos que se adapten a nuestra filosofía, a nuestra marca y buscar novedades, que el mundo del queso no se ha acabado todavía y le queda muchísimo. Ya que hablas de novedades, cuéntanos así... Bueno, ¿sí? ahora claro, siempre en Navidad nos aprovechamos mucho de los boletos, de las setas y de las trufas, entonces vamos a buscar ahora un poquito productos trufados. ¿Y qué te fíjate, yo por ejemplo no soy de... es verdad que hay bastante camembert o brie con setas, con trufa. Yo no sé, soy más del producto puro. ¿Tiene Sí, aceptación tiene su gente que le gusta. Hay gente que es fanática de la trufa, me imagino que lo sabrás bien, sí. Que la gente parece que se vuelve adicta, ¿no? A la trufa y si ya lo combinas con un buen queso, con un punto final, ¿no? La trufa tiene ese sabor, ese aroma muy pronto, muy tempranamente cuando lo pruebas y luego al final aparece el sabor del queso. Yo creo que es una combinación buenísima. ¿Notáis diferencia de consumo de quesos de invierno a quesos de verano? A lo mejor notamos, es que eso te iba a decir yo una anotación al respecto. Notamos diferencia en el consumo en invierno y en verano. No del tipo de queso, sino que en verano con el calor apetece algo menos. No es un producto graso, es un producto que como te lo comas sienta bien en el estómago, es un producto pesado. Y en verano pues se busca un sabor un poco más refrescante, que no sea tan pesado. Pero a lo mejor, vamos, yo te digo, o sea, no sé, a lo mejor en invierno sí que te apetece más un manchego curado, un parmesano con un vino tinto recio. Eso también, eso va un poco ligado. Exacto, y en verano muchas veces dices, bueno, con un blanco fresquito, un rosado, y entonces ya no voy a tomar un semicurado, voy a tomar un emmental, o que esos más suaves, más... Eso es, en invierno buscas siempre sabores más potentes, más grasos, ya sea queso puro en fondis, por ejemplo, o en raclette, y sí que es verdad que en verano pues buscas la burrata, buscas el quesito de cabra así más fresquito, que además son quesos que sientan muy bien tomarlos tanto fríos como temperados porque le sacas bastante sabor, ¿no?
En ese sentido sí que se puede notar la estacionalidad. ¿Cuál es el queso así que tú dirías? Ahora mismo es el queso estrella, el que todo el mundo te dice, oye, y que en mi tabla que no falte este. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? El queso favorito es a la persona que más le guste, ¿no? Y como somos mucha gente, al final hay muchos matices. Yo personalmente, a mí un queso que me fascina y que me vuelve loco es un queso tan sencillo que no lo es tanto, el Idiazábal, por Ah, ejemplo, sí, ahumado. sí, sí. Es un Ajá. queso muy famoso Sí, que puede decir, joder, Idiazábal, qué pesado, sí. pero es que a mí me encanta, es un, De, es de- un quesazo. de hecho, la semana pasada yo estuve comiendo en vuestra casa con un amigo de Mal de Gestión a Radio Ujú. y en la tabla de quesos que nos prepararon nos sorprendió mucho un Idiazábal ahumado y nos sorprendió mucho un Gouda, que yo lo asociaba, no soy experto en quesos, lo asociaba mucho más a un queso más tipo emmental, Tipo como de más bola. pastoso Ujú. y era que lo dijimos, El parece Gouda, parmesano, yo sé cuál me está, el Gouda Presidium. Ese con queso ese tiene 2 toque años y medio de maduración. cristalizado que casi muertes y estás notando el Ujú, cristal y un sabor ujú. intenso. Y provoca, sobre todo tanto en el Idiazábal como en ese, lo bueno que tiene, que a mí me gusta mucho cuando lo estoy probando, lo estoy catando, es la salivación que provoca. Te da ese sabor dulce, muy agradable, con un leve retrogusto así como a leche de oveja en el caso del Idiazábal, y sobre todo la salivación que inunda todo el paladar y te llena la boca de sabor y de la pura oveja, ¿no? De la oveja carranzana y lacha. En los maridajes, no sé si tú dominas el tema, o sea, realmente la gente se va saliendo del vino tinto, está dentro del, me hablabas de las cervezas artesanas, pero dentro de los vinos, yo he estado últimamente en restaurantes donde muchas veces se acaba el vino, llega el postre, yo soy poco de dulce y muchas veces pido queso de postre y terminas diciendo, oye, ponme un vino, el que tengas abierto, una copa de vino y normalmente, bueno, muchas veces me conocen o tal, y termino Ujú. diciendo, espera, te lo voy a maridar, y empiezo a ver que muchas veces ya te sales del vino tinto. O sea, Sí, sí. has cenado con un Ribera del Duero o con un Bierzo y llega el momento de los quesos en que dices, ponme una copa que se me ha acabado el vino y te dicen, te voy a sorprender con un jerez o con un palo Ujú. cortado o con vinos y Efectivamente, realmente, incluso con cava y con champán, hay buenos exactamente, maridajes. Hay exactamente. un queso muy, muy curioso, francés, que estábamos hablando antes, pero mira, en este caso lo hicieron muy bien. Es un queso que se llama langrés, es un queso de corteza lavada. Cuando hablamos de corteza lavada es que se lava la corteza, en este caso con salmuera, y tiene la cara superior la tiene cóncava, haciendo una especie de cuenquecito, Mm. y los franceses lo que hacen es descorchar una botella de champán y le añaden en esa parte cóncava le añaden el chorrito de champán a la hora de cortar. Cuando tú cortas con el cuchillo en el queso, impregnan la pasta, las dos partes de los dos lados de la pasta cuando cortas se impregna del sabor del champán. Bueno, es un maridaje que yo te animo a que lo pruebes algún día porque es excepcional. Pues tengo que ir y lo tenéis allá habitualmente. Sí, sí, Pues sí, sí, tengo sí, que ir sí, sí. allá a hacer el maridaje ese. Además, pillar relativamente cerca de la emisora, con lo cual un día antes de Una venir escapada, tío. Estupendo. haremos la visita. ¿Qué más cosas íbamos a hablar? En el tema de la variedad que tenéis, ¿cuántos quesos tenéis por...? Es oscilante, debido a las excepcionalidades. Hay quesos que solamente los tenemos una época del año, como el Sí. Banon du Chèvre, ¿no? Que lo tenemos 2 mesecitos al año nada más. Estaríamos entre 330, 350. El pico más alto es ahora en Navidades, 360 aproximadamente. Tenéis al fondo, yo el otro día comí en la barra esta que tenéis al fondo, que tiene La cava de la maduración, cava de maduración, que es estupenda. nuestro diamante. ¿Qué temperatura tiene esa cava de maduración? Normalmente durante servicio, ya que el maestro quesero anda entrando y saliendo, cogiendo diferentes referencias, diferentes quesos, se suele subir un poquito la temperatura. Y también porque estamos en pleno servicio y, como tú sabrás, el queso se debe de servir a temperado. Entonces ahí empezamos. Mira, perdona que te interrumpa, otra Nada. cosa que te iba a preguntar, temperatura del queso, porque muchas veces la gente compra queso en el supermercado a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, lo va a consumir por la noche y la pregunta que siempre se hace la gente es, ¿lo meto en la nevera o lo dejo fuera? Bueno, la temperatura óptima para degustar el queso de manera temperada suele oscilar entre los 14, 15 y 16 grados, la temperatura del queso. Normalmente pues siempre recomendamos, como algo orientativo, sacar el queso de la nevera una horita antes tranquilamente, para que se vaya temperando y no tengamos y podamos disfrutar el queso con todo su esencia y todo su sabor. Sí que es cierto que a la hora de conservar el queso yo soy muy pro nevera y muy pro frío, y hay que conservar todo el queso, sea curado o no sea curado, siempre en nevera. O sea, dejar el queso día y medio fuera de la nevera, A ver, un eso puedes primero. hacerlo con un manchego, un zamorano,
pero sí que es verdad que luego la textura pues cambia luego la textura. Pues un queso que sigue, los quesos es un producto vivo, el queso es un producto vivo y sigue desuerando ese producto. Y cuanto más temperatura, más actividad bacteriológica tiene, por tanto, más suero va a ir soltando, que es el aceitito ese que nos Que se encontramos en queda el plato de queso. residual. Entonces, ¿eso que provoca? Que tú tienes la cuña abierta, cuando vas a cortar, la zona externa del queso, lo que está en contacto con el aire, se queda un poquito más seco, más rápido. Como O sea una que- manzana que se oxida, ¿no? Pues parecido. Lo ideal sería nevera y Ujú. 1 hora y media, 2 horas antes, Lo sacarlo, dejar que se sacamos, tempere cortamos y lo que servirlo. sobre lo volvemos a guardar en nevera. Vale, otra pregunta que siempre nos hace, nos hacemos todos cuando vamos a cortar queso. ¿Dejamos la corteza o no la Uy, dejamos? la corteza. Y la segunda te he ido a hacer. ¿Nos la comemos o no nos la comemos? Bueno, el tema de la corteza siempre decimos lo mismo, ¿no? La corteza, lo que tenemos que tener muy claro es el origen del queso. Si el queso es industrial, tendríamos que fijarnos muy bien en los ingredientes, puesto que las cortezas suelen llevar cualquier tipo de parafina, cera, etcétera, etcétera, que eso puede ser dañino en Yo es que en el recuerdo cuando era estómago. niño que me decían, no te comas la corteza que tiene cera. Claro, ¿No? Y sí. luego ha habido gente que me ha dicho, no, los franceses se la comen. Claro, por eso te digo, tienes que tener muy presente el origen del queso y una vez que tengas presente el origen del queso, si es un origen artesanal o industrializado, fíjate en los ingredientes, que para eso vienen los ingredientes puestos y estipulados. Yo soy pro corteza, la corteza hay que disfrutarla, ya sea un queso duro, obviamente no un parmesano de 5 años, Sí, porque sí. te salta un diente, por desgracia, pero sí un manchego de 6 meses sí que lo puedes disfrutar. Y sobre todo hay que distinguir entre qué tipo de corteza, si corteza natural, corteza enmohecida, corteza lavada, que es el que hablábamos antes, o corteza añadida. Las cortezas enmohecidas, lavadas y añadidas se deben de disfrutar siempre. Siempre, vamos, mi consejo, siempre, porque te van a dejar una organoléptica positiva en el queso. Otra pregunta, el camembert, quesos como el camembert, el brie, la torta del casar, hay gente que dice, no, yo los prefiero de nevera y casi que se corten, y hay gente que dice, yo los dejo fuera y untarlos. ¿Se Vamos puede a las ver. dos opciones? Las dos opciones, va a depender un poco de lo que tú tengas pensado para preparar en casa, ¿no? Si tú tienes un brie, un camembert y lo que tienes pensado es cortarlo o dosificarlo en diferentes porciones, raciones, te va a ser más fácil siempre cortarlo cuando el queso está más frío, porque tiene una textura firme, no se pega el cuchillo, etcétera, etcétera. La torta del casar, una buena torta del casar, esté fría o esté caliente, esté temperada, por decirlo así, no se debe de cortar nunca, se debe de abrir. La torta del casar tú la cortas por la mitad y has chafado todo el queso, porque es un producto líquido. Se debe levantar la tapa, ¿no? Se debe cortar la tapa y hacerlo como si se quedara como un recipiente, un cuenco, y directamente mojar. Tema, nos queda poco tiempo, tema de panes. ¿Qué pan recomiendas para el queso? ¿O no recomiendas pan? Que a lo mejor estoy yo tirándome aquí a la piscina. Bueno, yo recomiendo mucho pan, es un buen condimento y acompañante del queso. Pan, picos, tostadas... Va a depender también, como siempre, del gusto. Hombre, para los quesos cremosos favorece mucho más un pico o una regañá, ¿no? Porque tiene la consistencia pues, para poder untar, poder mojar. Y luego quesos un poco más potentes, a lo mejor como los quesos azules o estos quesos apestosos, un Epoas, un Munster, pues igual un pan de centeno, una goza de centeno que tiene bastante carácter. Claro, además hay una fiebre Sí, de panes qué y sobre todo curioso, el sí, centeno, los multicereales están... Pues buscar siempre un pan un poco que vaya acorde con la intensidad del queso. Cuéntanos un poco ya, Poncelet, ¿dónde está? Dinos direcciones. Bueno, tenemos la tienda donde podéis encontrar más de 300 referencias. Se encuentra en la calle Argensola número 27, esquina con Génova. Y el restaurante donde también trabajamos 150 referencias queseras en la calle José Abascal número 61. ¿En el restaurante también es tienda o solamente restaurante? No, lo que pasa es que yo siempre digo lo mismo. Cuando les insistimos un poco a los compañeros siempre nos pueden vender una porción de Por queso. eso te iba a decir que yo otro día estaba comiendo y bueno, porque luego venía la emisora, pero realmente tú ves allí la cava, ves al maestro quesero cortando y tal, y dan ganas de decirle, ponme cuarto de ese y cuarto de ese. Sí, Pues lleva a casa. bueno, en principio no, en principio para eso tenemos la tienda y tenemos un panorama un poco más amplio que en el restaurante. Pero bueno, siempre hay excepciones y siempre si tienes una cena urgente ese mismo día, vamos, te lo vamos a solucionar. No te preocupes que siempre hay opción. ¿Qué recomiendas más el queso? ¿Para comer o para cenar? ¿O para todo? Pues curiosamente la gente lo suele disfrutar más y yo incluido para cenar. Es que parece Pero como pero algunos a la hora de cenar es un producto pesado y bueno, puede provocar algunas migrañas por la noche y demás, así que bueno, por aconsejar, aconsejo que se disfruten la comida. Sobre todo la sed, ¿no? Si son quesos fuertes, luego por la noche muchas veces te despiertas. Sí, por eso, provoca con sed y bueno, yo he escuchado desde pesadillas o bueno, malestares intestinales, etcétera, etcétera.
por la noche. Hay que aconsejar a la gente que consuma queso de Poncelet. Y Adrián, ha sido un verdadero placer tenerte aquí, animar a todos nuestros oyentes a que disfruten del queso, no solamente del extranjero, también del nacional, y sobre todo que sea de Poncelet, que es una magnífica marca y un seguro de calidad. Bueno, pues esto ha sido todo y espero que lo hayamos hecho bien y que la próxima semana nos vuelvan a acompañar Carlos y Lucio. Un saludo y muchas gracias a todos.